Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a seguir hablando del ministerio de Yahanan, el fruto que Elohim desea. Yahanan dijo a los fariseos y saduceos que produjeran frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, Yahanan estaba conectando el arrepentimiento con una ofrenda de primeros frutos que a su vez representaba sus corazones. Recordemos Yirmeyá 24, donde el profeta dio 2 cestas de higos, una buena y otra podrida. Estas eran 2 ofrendas de primicias dadas a Elohim en el templo, y Elohim reveló que representaban 2 tipos de personas, cada una con un corazón diferente hacia Elohim. Yahweh me mostró 2 canastas de higos puestas enfrente del templo de Yahweh. Esto fue después que Nabucodonosor, el rey de Babel, exilió al rey Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Yahudá, y a los oficiales de Yahudá, y a los artesanos y a los herreros de Jerusalén a Babel. Una de las canastas contenía higos muy buenos, como higos de primera cosecha, y la otra canasta contenía higos muy malos, tan malos que no se podían comer. Y Yahweh me dijo, ¿qué ves, Yirmeyá? Y yo le respondí, higos. Los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, tan malos que no se pueden comer. Entonces me llegó la palabra de Yahweh, así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel, como a estos higos buenos, así consideraré para bien a los exiliados de Yahudá, quienes eché de este lugar a la tierra de los caldeos. Los miraré favorablemente y los traeré de nuevo a esta tierra. Los edificaré, no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré entendimiento para que me reconozcan, pues yo soy Yahweh. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim cuando se vuelvan a mí de todo corazón. Y como con los higos malos, que por ser tan malos no se pueden comer, dice Yahweh, así trataré a Sedequías, rey de Judá, a sus oficiales, al remanente de Jerusalén que ha sido dejado en esta tierra, y a los que viven en la tierra de Mizraim. Los haré un objeto de horror, un mal, para todos los reinos de la tierra, una desgracia y un refrán, una mala palabra y una maldición en todos los lugares a donde los desterré. Y enviaré contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia, hasta que sean exterminados del suelo que les di a ellos y a sus padres. Esto está en el capítulo 24 de Yirmeyá. Por lo tanto, Yahanan les estaba diciendo a los fariseos y saduceos que trajeran buenos frutos a Elohim, que dejaran de hacer lo que la mayoría de la gente había hecho en los días de Yirmeyá y que ellos mismos promovían, que dejaran de ser higos muy malos que por su podredumbre no se pueden comer. El problema del corazón en los días de Yirmeyá todavía se manifestaba en la gente en los días de Yahanan el inmersor. Como Yirmeyá, antes que él, Yahanan estaba haciendo un llamado al arrepentimiento que, si le hubieran prestado atención, podría haber impedido que Judea ingresara en el yugo de hierro. En parte, el arrepentimiento significaba cumplir con el juicio de Elohim, someterse al yugo de madera que Roma les habría impuesto, es decir, cautiverio dentro de su propia tierra. Pero si no les llevaban a Elohim las primicias adecuadas, es decir, higos comestibles, entonces Elohim los colocaría bajo el yugo de hierro de Barín 28, que ya mencionamos en el estudio anterior. Como en los días de Yirmeyá, cuando el pueblo fue enviado a Babel bajo yugo de hierro. Ve, háblale a Hananiah, dile que así ha dicho Yahweh, tú has roto yugos de madera, pero en lugar de ellos harás yugos de hierro. El problema era que la gente deseaba liberarse del yugo del cautiverio sin tener la necesidad de arrepentirse. Continuaron en desacuerdo con el juicio de Elohim y no se sentían culpables como para recibir el castigo de ser hechos cautivos. Sus afirmaciones genealógicas eran más importantes para ellos que su fe y obediencia a Elohim. Aún hoy lo son para los judíos y muchos mesiánicos también levantan estas pautas por encima de la verdadera gracia de Elohim. Leemos que el llamado de Yahanan era presentar una verdad muy importante. Toda carne verá la salvación de Elohim.
Esta cita de Yeshayá trajo salvación, es decir, Yeshua, la raíz del nombre de Yeshua, que significa salvación de Yah, a toda carne, no solo a un cierto subconjunto elegido de la humanidad. Lucas luego procede a mostrar cómo Yahanan fue fiel para cumplir ese llamado. Yahanan le dijo a los líderes religiosos que no dependieran de ser descendientes de Abraham, porque Elohim puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. La simiente de Abraham sería como la arena del mar, nos dice Bereshit 32. Debido a que la arena son solo piedras pequeñas, algunos han insistido en que Elohim aún debe levantar a los israelitas genealógicos para tener hijos. Sin embargo, esta interpretación pierde todo el sentido de la declaración de Yahanan. El ministerio de reconciliación consiste no solo en reconciliar al hombre con Elohim, sino en reconciliarlos también entre sí, tratando de curar la brecha entre judíos y no judíos y derribar la mentalidad de la pared divisoria. Toda pared divisoria. El punto es que Mashiach venía a salvar al mundo, no solo a los israelitas dispersos. Estos fueron dispersos para precisamente ser bendición a todas las naciones, al mezclarse con los gentiles en todas partes, pero también al convertirse ellos mismos en gentiles. El proceso de reunir a Israel y otros involucró la gran comisión y algo llamado fe, o sea, la emuná. Así declara Adonai Yahweh, que reúne a los rechazados de Israel. Aún reuniré otros más con los ya reunidos. Todos los hombres, independientemente de su genealogía, debían arrepentirse y tener fe en Yahshua HaMashiach antes de obtener las bendiciones del nuevo pacto. El nuevo pacto, como se describe en Devarim y nuevamente en Yirmeyá, es un juramento de Elohim para llevar a todos los hombres al lugar de la fe y de la obediencia. Yo hago esta alianza con sus sanciones, no solamente con ustedes, sino tanto con los que están aquí con nosotros hoy delante de Yahweh, nuestro Elohim, como con los que no están con nosotros hoy, dijo Moshe en Devarim 29. Mire, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel, con la casa de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Mitzrayim. Una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño hasta el más grande, declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Esto está en el capítulo 31 de Yirmeyá. Fue profetizado para Israel y a Judá, pero nunca tuvo la intención de aplicarse solo a ellos como los hombres que ven, sino como aquello en lo que Elohim los transformó al esparcirlos entre todas las naciones. Israel y Judá fueron llamados y escogidos para llevar la besorá del nuevo pacto al resto de la humanidad, aun cuando no quisieran hacerlo. Casi sin darse cuenta, han sido vasos depositados en todas partes. En cuanto al término hijos de Abraham, el idioma hebreo usó el término hijos muchas veces de manera espiritual, algo que para los hombres es metafórico, pero una realidad muy firme en el plano espiritual. Por ejemplo, dice, la sabiduría es reivindicada por todos sus hijos. En Lucas, la sabiduría no puede engendrar hijos físicamente, pero los sabios son sus hijos, espiritualmente hablando. De la misma manera, Lucas 16 habla de los hijos de la luz. Estos son iluminados, no hijos engendrados físicamente por ningún rayo de luz. En Lucas 20, Yahshua habla de los hijos de la resurrección, en el sentido de ser herederos de la resurrección. Respondieron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Yahshua les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Esta respuesta de Yahshua establece el significado espiritual preciso de hijos, ya que el término debió usarse para describir las acciones de uno heredadas espiritualmente de su antepasado, no la genealogía física. Es decir, un manzano debe producir manzanas,
Pero si produce peras, manzanas podridas o no produce nada espiritualmente, no es un manzano, porque no reacciona de acuerdo a su naturaleza. Por lo tanto, Abraham tenía fama de ser el padre de la fe y todos los que creen se dice que son hijos de Abraham, en el sentido que son hijos del mismo espíritu de fe. Shaul aclara esto, de la misma manera Abraham le creyó a Elohim, se lo contó como justicia. Y por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Yahweh había de justificar a los gentiles, le anunció de antemano la buena noticia de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe. De Galutia, en el capítulo 3, Shaul concluye su discusión más adelante diciendo, así que todos ustedes son hijos de Elohim por medio de la fe en el Mashiach Yeshua, y ya que son del Mashiach, ciertamente son descendientes de Abraham, herederos conforme a la promesa. El modelo original de la familia de la fe se establece en la vida del mismo Abraham. Cuando él fue a Canaán, trajo consigo a las personas que había adquirido en Harán. No se nos da el número específico hasta que Abraham levantó un ejército para luchar contra los reyes que habían llevado cautivo a su sobrino Lot. Pero Bereshit 14 nos dice, sacó a sus hombres entrenados, nacidos en su casa, 318. Ismael fue expulsado más tarde porque estaba luchando por la primogenitura. Los otros hijos de la casa de Abraham se quedaron porque reconocieron que el gobernante legítimo de la tierra, el poseedor de la primogenitura, vendría solo a través de Abraham y Sará. El punto es que Israel era una nación, no estrictamente una genealogía. La familia de fe de Abraham incluía a muchos que no eran sus descendientes físicos. Sin embargo, eran parte de la nación de Israel y de hecho habrían sido la mayoría. Las Escrituras solo tienen cuidado de elegir al poseedor de la primogenitura en cada generación porque ese era el linaje específico a través del cual vendría el Mashiach. Sin embargo, siempre hubo gente a su alrededor uniéndose de forma directa o indirecta a ellos. Los saduceos y fariseos del primer siglo creían que su ascendencia física a Abraham les otorgaba privilegios especiales sobre todos los hombres. Ni Yahanan ni Yeshua ratificaron su creencia. De hecho, Yahanan los llamó una generación de víboras. Yeshua reconoció que eran linaje de Abraham, pero sin embargo les dijo, ustedes son de su padre Hasatán y quieren hacer los deseos de su padre. Los primeros eran descendientes espirituales de Abraham por la fe, los últimos descendientes espirituales de Hasatán por sus creencias falsas, sus comportamientos malvados. A lo largo de la historia bíblica, innumerables israelitas que fueron como ellos, que apedrearon y mataron a los profetas que les enviaron. Entonces Lucas nos dice que Yahanan no estaba impresionado con las afirmaciones genealógicas de los fariseos y saduceos. Ellos también tuvieron que arrepentirse para convertirse en hijos de Abraham o quedarse como estaban. Cualquier conexión con Abraham tenía que ser probada por el fruto del Ruach manifestado en sus vidas. El mensaje de Yahanan entonces fue que Yeshua era para todos los hombres y mujeres y no solo para unos pocos elegidos. En esto cumplió las expectativas de Yeshaya, que profetizó que otros, además de los israelitas, serían reunidos para Elohim bajo el nuevo pacto. Repetimos, así declara ya Adonai Yahweh, que reúne a los rechazados de Israel. Así reuniré otros más con los ya reunidos. Esto está en el capítulo 56 de Yeshaya. Y que la casa de Elohim sería una casa de oración para todas las personas. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Pasuk antes. Elohim no era solo el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino también era el Elohim de toda la tierra, porque el que te hizo te desposará. Yahweh de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel te redimirá, se llama el Elohim de toda la tierra. Esto está en el capítulo 54. La universalidad de la visión y comprensión del Elohim de Yeshaya se ve más claramente en el Berij Hadashah, especialmente en la Besorá de Luque, las epístolas de Shaul. Yahanan también lo expresa claramente.
y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Gilgalut en el capítulo 5. Bautismo de fuego. Lucas luego pasa a lo que parece ser un tema nuevo, pero es de hecho la solución del problema. El problema era que le faltaba el fruto del Ruach, y la única forma de producir el fruto de Elohim que Elohim requiere es a través del bautismo de fuego. Entonces dice, como el pueblo estaba a la expectativa y todos especulaban en sus adentros si acaso Yahanan sería el Mashiach, Yahanan le respondió a todos diciendo, yo a la verdad los sumerjo a ustedes en agua, pero viene ya el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Él los sumergirá en espíritu de santidad y fuego. La mayoría de la gente sabía que Elías vendría en Pesaj, pero no tenían un entendimiento claro de que él sería el precursor del Mashiach. Muchos pensaron que Yahanan era el mismo Mashiach. Sin embargo, Yahanan dejó en claro que no lo era. Se dan más detalles de esto en la Besorá de Yahanan, precisamente. Estamos hablando de los dos Yahanan. Este es el testimonio de Yahanan. Cuando las autoridades yahuditas le enviaron a Jerusalén unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él declaró sin negar nada, sino que confesó, yo no soy el Mashiach. Los investigadores sacerdotales presionaron más a Yahanan, el inmersor, para que conociera sus afirmaciones. Le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta, el profetizado por Moshe en Devarim 18? Y él respondió, no. Yahanan negó ser Elías, porque no era la encarnación de Elías, sino que vino solo en el Ruach y el poder de Elías. Él mismo no pudo enviar al Ruach HaKodesh para bautizar a ningún hombre. Solo el Mashiach pudo hacer esto después de completar su ministerio terrenal. Yahanan conocía las sutiles distinciones de su vocación y no sobrepasaba esos límites para mejorar su propia reputación. También negó ser el profeta anónimo que Moshe había profetizado en Devarim 18, porque Moshe había hablado de Mashiach. Yo les levantaré un profeta como tú, de entre su propio pueblo. Pondré mis palabras en su boca y les hablará a ellos todo lo que yo le mande. En el capítulo 3 de Maaseh dice, y él envíe a aquel que de antemano se les había anunciado a Yeshua HaMashiach. Es necesario que el cielo lo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la cual habló Yahweh por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moshe en verdad dijo, Yahweh su Elohim les levantará de entre sus hermanos a un profeta semejante a mí. A él ustedes deben oír en todo lo que les hable. Y sucederá que toda persona que no escuche a aquel profeta será excluida del pueblo. Yahanan confesó que como sacerdote arónico solo podía bautizar a las personas con agua. La práctica establecida por Moshe con la fuente, ¿no es cierto?, dentro del tabernáculo. Pero el Mashiach dijo, bautizaría a la gente con el Ruach HaKodesh y fuego. En otras palabras, vendría un bautismo mayor profetizado también por Joel. Después de eso derramaré mi espíritu sobre toda persona, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes verán visiones. Derramaré mi espíritu hasta sobre los siervos y las siervas en aquellos días. Y Yeshaya también pronostica esta lluvia del Ruach HaKodesh, diciendo, hasta que se derrame sobre nosotros el espíritu de lo alto y el desierto se transforme en un campo fértil, mientras al campo fértil se lo considera como un bosque. Cuando unimos estas profecías, vemos que el bautismo de agua de Yahanan fue limitado en su efectividad. Ministró a la higuera infructuosa de Yahudá. Se necesitaría un mayor bautismo para producir el fruto que Elohim realmente deseaba. Sin embargo, los que verdaderamente se arrepintieron de la predicación, a través de la predicación de Yahanan, siguieron más tarde a Yahshua, particularmente después de la muerte de Yahanan el inmersor. Estos creyentes fueron elegibles para Shavuot, donde el Ruach HaKodesh fue derramado sobre ellos. Sin embargo, en el panorama general, incluso esto fue limitado.
porque se reservó un derramamiento mayor para la segunda ronda de profecía. Yahanan tuvo que morir para encerrar el antiguo sacerdocio arónico, y Yeshua también tuvo que morir, como lo profetizó la ley en el primer pájaro y el primer macho cabrío. Asimismo, Shavuot tuvo sus propias limitaciones, pero en nuestro tiempo estamos viendo el surgimiento del ministerio de Elisha, su doble porción, por la cual el Ruach HaKodesh será derramado de una manera mayor sobre toda carne, para producir fruto en la tierra. Yahanan continuó su descripción del bautismo de fuego. Su tenedor de aventar está en su mano para limpiar su era y juntar el grano en su granero, pero quemará la paja con fuego inextinguible. La metáfora de Yahanan describe la cosecha de cebada y quizá trigo. La palabra griega citos significa grano, pero no necesariamente trigo, no se especifica. La cebada se avienta porque se lanza al aire con un tenedor de aventar, permitiendo que el viento se lleve la paja. El trigo se trata de manera diferente, ya que necesita ser trillado para quitarle la cáscara exterior. Los hombres usaban la era para aventar la cebada y trillar el trigo. En cada caso, los hombres terminaron con grandes montones de paja que luego se quemaban. Entonces, Yahanan nos muestra que el propósito del bautismo de fuego era quemar paja. La paja no se puede comer. La paja representa el pecado, toda la actividad carnal sin valor de los hombres. Es lo opuesto al fruto que Elohim desea comer. Aprendemos más de la naturaleza precisa de esa paja en el discurso de Shemuel, en la coronación de Saúl, el tipo profético de la congregación bajo Shavuot. Es la época de la cosecha de trigo. Oraré a Yahweh y él enviará truenos y lluvia, y entonces ustedes cavilarán y se darán cuenta de la gran maldad que han realizado a la vista de Yahweh cuando pidieron un rey, dice Shemuel Aleph, capítulo 12. El día de la cosecha del trigo era Shavuot, la fiesta de la semana, cuando se había ofrecido a Elohim las primicias del trigo, se les permitía entonces a la gente cosechar el resto del campo. Por lo tanto, Shavuot era conocido como el día de la cosecha de trigo, lo que hacía de Shaul un tipo de pentecostal. Shemuel oró para que Elohim enviara truenos y lluvia, que tipifica la voz de Elohim y el derramamiento del Ruach HaKodesh. El propósito de este derramamiento fue saber y ver que su maldad es grande, pidiendo un rey. Este deseo de que el hombre gobierno se cubra es el equivalente a la paja que describe Yahanan. Cuando la gente deseaba que un hombre los gobernara y los cubriera, Elohim dijo, a Shemuel le desagradó que ellos dijeran, danos un rey que nos gobierne. Shemuel oró a Yahweh y Yahweh le respondió a Shemuel, hazle caso a las demandas del pueblo en todo lo que te digan, porque no es a ti a quien han rechazado, es a mí, a quien han rechazado como su rey. El problema principal de Shavuot es su deseo de que un hombre los gobierne. No estaban contentos con la cobertura directa de Elohim, es decir, Yeshua HaMashiach, pero querían que los líderes denominacionales también los cubrieran. La gente realmente no entendió su propio corazón en este asunto, pero Elohim expuso el problema. La gente había rechazado el gobierno directo de Mashiach sobre ellos, por lo que se los tomó como algo personal. Al exigir un rey, Elohim coronó a Saúl en medio de los truenos y la lluvia, que no son de época de cosecha, para que ellos llegaran a conocer el problema. Entonces, en lugar de ser siervos de los hombres, podrían convertirse en siervos de Yeshua HaMashiach. Esta revelación llega cuando el bautismo de fuego quema la paja de nuestra mente y entendimiento. Para entender este problema más completamente, uno debe estudiar la relación de David con Saúl, cómo deseaba ser siervo de Saúl, pero finalmente se dio cuenta de que continuar esa relación más allá de cierto punto lo mataría. Entonces David decidió huir y ponerse directamente bajo la cobertura de Yeshua HaMashiach, en lugar de morir en la casa de Saúl. Bien, habiendo terminado, en breve nos reunimos para hablar un poco acerca de todas estas cosas. Shalom a todos, hermanos.